Bienvenidos amigos a Diálogo del Pensamiento, Comunicación con Valor. En el día de hoy vamos a conversar sobre un importante tema que precisamente el mes de abril es el mes dedicado por la Organización de las Naciones Unidas al autismo. Es una condición muy especial que afecta a un gran porcentaje de la población del mundo. Y para conversar sobre tan importante tema, tenemos como invitada a la licenciada Nicole Cantizano. Ella es psicóloga clínica infanto-juvenil y según mis notas aquí que me ha pasado producción, es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra con el título de Psicología en general y también cuenta con una maestría en Psicología Clínica Infantil y Adolescente en la misma Universidad Pontificia Católica Madre Maestra en conjunto con la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Así que vamos a conversar con Nicole. Bienvenida, Nicole, a Diálogo del Pensamiento. Gracias, bienvenido. Mira, estamos hablando en la introducción sobre el asunto del autismo y quisiera que iniciáramos sobre la definición de autismo. Ok, bueno, el autismo. Primero, el autismo no es una enfermedad, sino es una condición. Es una condición que le afecta a las personas y esta va dificultando en el área de la parte social, de la parte de la comunicación, de la parte de los juegos, de la imaginación, de las conductas. Estos comportamientos que presentan estos chicos pues pueden ser muy visibles y a la vez en ocasiones no tan visibles. Esos comportamientos cuando no son tan visibles como quiera cuentan dentro de lo que es el espectro autista. Cuando tenemos estos chicos con esta condición, generalmente tienen diferentes síntomas, por decirlo así, o características, donde nos vamos a encontrar dificultad en el habla. Son unos niños que tal vez dentro de su etapa evolutiva, pues hablaban, decían palabras, tal vez pedían cosas, hacían gestos como señalar exactamente a un punto preciso, y cuando van evolucionando, pues de un momento u otro, puede que retroceda esa conducta del habla o puede ser que esa conducta pues no se haya presentado o tal vez se haya presentado un poco menos de lo que está establecido ante lo que se espera dentro de su edad evolutiva. Nicole, discúlpame, hablar de autismo es lo mismo que el síndrome de Asperger. ¿O no? Sí, bueno, actualmente ya el DSM-5, el síndrome de Asperger, entra dentro de, del autismo. Antes, cuando teníamos el DSM-4, que es el manual que nosotros utilizamos, donde están escritos todos los trastornos mentales, sí era aparte, pero ahora ya se lleva a un conjunto que es parte del autismo per se. Ok, porque he escuchado ambos términos y realmente no tenía una explicación de dónde surgía la diferencia. Una pregunta, ¿y el autismo tiene cura? Bueno, el autismo no tiene cura. Realmente es una condición, por esa razón no es una enfermedad, como decía al principio. Cuando yo hablo de condición es algo que ya me pertenece a mí. Sí que pasa, va evolucionando. O sea, yo puedo tener unas sintomatologías del autismo, como cuáles, como la parte verbal, la parte social, la parte conductual, que dentro de esa parte conductual podemos ver el comportamiento estereotipado, las conductas repetitivas. Por ejemplo, un niño que me salga y me entre de una habitación o que tenga un interés peculiar con un objeto, como cuál, como tengo un carrito, en vez de jugar con el carrito, arrastrándolo, o hacer una historia con el carrito, o jugar propiamente como se juega con el carrito, tengo el interés de rotar la rueda.
Entonces me quedo fijamente viendo las ruedas y las ropas. Entonces, ¿qué hago? Pues esa conducta, al momento de que es trabajada, pues yo puedo ir evolucionando esa conducta y puedo ir evolucionando dentro de la condición, pero no quiere decir que la condición va a desaparecer de mí. Oye, una cosa, hemos conocido niños que durante los primeros años de su vida han tenido un comportamiento, vamos a decir que normal, pero luego pierden ciertas habilidades como es la habilidad de socializar, también comienzan a presentar problemas de lenguaje. ¿Ha sido un descuido en el diagnóstico o esto puede suceder, se puede manifestar en una etapa que no sea en los primeros años necesariamente de la vida de un niño? Sí, claro, como le decía anteriormente, eso es una característica de la condición, una característica de que yo estoy hablando y tengo un retroceso en el habla, de que yo decía frases cortas y pues a los 3, 4 años puedo visualizar que esas frases que ya yo decía mamá quiero leche o quiero ir al baño o quiero, tengo hambre, pues ya entonces la dejo decir. O también palabras sueltas, por ejemplo, leche, agua, hambre. Ya hay un momento de que hay un retroceso. Muchas veces los padres cuando llegan a consulta, nos hablan de que él se cayó de la cama, o que muchas veces dicen que yo lo vacuné, y lo van refiriendo, o le dio una gripe, también nos dicen, y lo van entrelazando esas conductas que vamos viendo, y ellos, pues obviamente, pues las relacionan y dicen, ok, tal vez el niño no dejó de hablar porque se cayó, o dejó de hablar porque le dio esta gripe. Entonces, esas conductas que se presentan, como usted dice, sí son propias de esta condición. Y también el tema de que se van aislando un poco, Nicole. Sí, claro, porque como le decía al principio, la parte de la socialización que es afectada, lo que pasa con esto es que hay cosas que a mí solamente me interesan, o sea, tienen unos intereses peculiares que me hacen que yo no me quiera juntar con los demás, porque tal vez el niño que quiere jugar arrastrando el carrito, a mí no me interesa arrastrar el carrito, a mí me interesa darle a la rueda. Entonces, muchas veces le gusta estar solo, no comparten, y esa parte de la socialización, porque para yo socializar tengo que tener interés por el otro y el otro tiene que tener interés por mí. Okay. Entonces, esa conexión no se da, porque ese interés que el niño con autismo debería tener hacia el otro, pues tal vez no es de la manera adecuada o de la manera que esperamos, mejor dicho. Entonces es una relación distinta, es una relación que yo puedo tener interés en lo que a mí me interesa de ti. ¿Cómo que? En los niños verbales, porque también hay niños verbales con autismo. ¿Qué significan niños verbales? Niños que hablan. Ajá. Yo puedo tener niños que hablan, o sea, niños que me pueden hacer frases, niños que me pueden hacer una conversación, pero la conversación se trata de sus gustos o de sus intereses. Muchas veces le gustan mucho las cosas del espacio, les gustan mucho las cosas de trenes, las cosas de dinosaurios. Tienen unas fijaciones en temas específicos que podemos hacer una conversación, pero esa conversación va a girar ante lo que ellos quieren saber o lo que ellos quieren decir. También no te preguntan, como no te preguntan cosas de tu interés. Por ejemplo, podemos estar hablando de deporte, por decir algo, y yo le puedo preguntar, entonces cuéntame, ¿juegas algún deporte? ¿Te gusta algún deporte? Y me puede contestar, o sí, silencio. O me puede contestar, sí, tenis, silencio. Entonces no me devuelve a mí, no es una interacción recíproca, sino es una interacción o de contesto palabras o de contesto preguntas, pero tal vez no me intereso por lo que yo quiero saber de ti. Normalmente son poco comunicativos, ¿verdad que sí?
O sea, no le interesa mucho, no tienen interés por lo que tú dices, la conversación extensa. Sí, realmente la mayoría de los niños son no verbales. Suelen, obviamente, con las terapias, suelen sí llegar a Progresar. comunicarse a través del habla, pero es por evolución. O sea, no es que de una vez pues el niño va a comenzar a hablar, sino que por etapa pues él sí va a ir desarrollando el habla. Y el habla adecuado, porque muchas veces estos chicos que hablan o en tercera persona. Por ejemplo, yo soy Nicole, no, es en primera. Tú eres Nicole. Sí. Hablan en tercera persona, yo los he escuchado. Ella es Nicole, sí. Es Nicole. Sí. Exacto, en tercera persona. Entonces, todo lo que se refiere viene siendo en tercera persona. Irme con un tonito. Tienen un tonito o de caricatura o un tonito cantado. Suelen tener esos tonos distintos. Al expresarse. Exacto, al hablar. Sí. Una pregunta, Nicole. ¿Estos niños tienen un coeficiente intelectual promedio, normal, como cualquier otro niño, o están por debajo o por encima del promedio? Bueno, realmente los niños tienden a tener un coeficiente inferior. ¿Por qué? Porque esto es una condición del neurodesarrollo. Entonces, al tener estas dificultades en estas áreas que ya le había mencionado, suelen tener un coeficiente más bajo porque entienden distinto, aprenden diferente y les cuesta un poquito más comprender las cosas. Sin embargo, dentro del autismo, como hablamos al principio, la parte de los Asperger, suelen tener algunos, aunque es la minoría, un coeficiente superior, o podría ser también dentro de lo esperado con otros niños de acuerdo a su edad, pero generalmente son más bajos. Bien, ¿qué se conoce y cuál es el origen del autismo? Bueno, eso es una buena pregunta que todos nos hacemos. Actualmente no sabemos el origen del autismo. O sea, no sabemos qué causa el autismo. Los científicos, investigadores y demás han intentado encontrar la causa, pero realmente no la sabemos aún. Sí, lo que ya se tiene en evidencia es que hay algo genético. Hay algo genético que, aunque algunas familias dicen, pero es que en mi casa no hay nadie, de parte de mis padres, de mi madre, nadie tiene nada, entonces es el primer niño, ¿por qué si lo desconocemos? Es algo que está en investigación y realmente no sabemos la causa. Y, por ejemplo, o sea, que puede cualquier pareja, sin que haya previamente en la familia ningún caso similar, puede tener un hijo autista. Sí, pero lo voy a corregir algo. Ajá. Que siempre se lo digo a mis pacientes. No son niños autistas. Son niños con autismo. Con ¿Por autismo. qué? Porque al yo ponerle el niño autista, le estoy quitando su persona. Entonces yo primero soy persona y después tengo una condición. Entonces siempre le digo a mis pacientes, su niño tiene autismo, no su niño es autista. Ok. Pues, te lo agradecemos. Muchas gracias por hacernos esa importante corrección. Bueno, ahora nos vas a permitir, Nicole, ir a nuestra pausa para cumplir con nuestros compromisos de publicidad y regresamos en breve aquí a Diálogo del Pensamiento. No se vayan.
Continuamos, amigos, en Diálogo del Pensamiento, en el día de hoy conversando con la licenciada Nicole Cantizano, quien es psicóloga clínica infanto-juvenil, y el tema es el autismo. Nicole, en la República Dominicana, y me lo señala nuestra productora Yanela, es una pregunta que debe ser muy importante, es el presupuesto de un padre normalmente no es suficiente para la demanda que tiene la formación de un niño con la condición de autista. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, realmente sí es válido, empezando por la evaluación del autismo. La evaluación del autismo es media costosa, sí es cierto decirlo, porque hacemos una evaluación del desarrollo completo, donde vamos a evaluar el desarrollo general del niño, a evaluar las conductas, las habilidades, ya sea en la casa, en la escuela, y ya una prueba que nosotros utilizamos, que se llama ADOS, que es específicamente para el diagnóstico del autismo. Esa batería de pruebas que se utiliza realmente es un poco costoso, y luego de eso entonces tenemos las terapias de los niños. Cada niño, dependiendo de su necesidad, dígase la parte del habla, la parte sensorial, que es súper importante, porque estos niños suelen tener mucha sensibilidad o poca sensibilidad en su cuerpo, con texturas, con alimentos, con luces y demás. Entonces, para esto también hay una terapia. Está también la terapia para las conductas de los niños, para disminuir esas conductas repetitivas o destructivas. Y también están las terapias en la parte académica, que una de ellas pues trabaja la parte global del desarrollo, y otra de ellas, que ya es para los más grandecitos, pues trabaja la parte académica per se de la electroescritura. Y al momento de nosotros contar la cantidad de terapias que necesita el niño, si necesita terapia de habla, que es para el lenguaje, terapia conductual, que es para la modificación de las conductas, terapia ocupacional, que es para la parte de la autonomía del niño, para que el niño sea independiente, y también para la parte de las sensaciones, o sea, del procesamiento sensorial. La terapia de atención temprana, que va a trabajar lo que es el desarrollo general del niño, donde ahí está la parte de la comunicación, de las habilidades, de la socialización, y luego, cuando es más grandecito, que se le pone la terapia de apoyo psicopedagógico, que ya es algo más de la parte académica. Entonces, al sumar estas terapias, una vez a la semana, cada una de las terapias, pues sí se hace un alto costo para esto. Pero nosotros tenemos aquí en República Dominicana un centro que se llama CAI. Yo tengo la oportunidad de ser parte de allá. Sí trabajo en la parte de evaluación y diagnóstico, donde pasamos las pruebas y damos un diagnóstico a los padres. Y en la parte de intervención, sí ellos ofrecen un buen monto para las familias, para que sus chicos sí puedan beneficiarse de esas terapias. ¿Eso es del Estado, ese centro? Sí, Okay. Anteriormente era de la primera dama, pero actualmente es de salud pública. El Ministerio de Salud. Es un sitio que realmente es muy bueno, o sea, es muy valioso, porque le da una oportunidad inmensa a muchas familias que no tienen los recursos para atender a sus chicos, y lo hacemos desde el principio, lo hacemos desde la evaluación hasta las terapias. Entonces, sí, realmente tenemos ese centro que nos ayuda. También tenemos en rehabilitación, la Asociación Dominicana de Rehabilitación también trabaja esos chicos con algunas de las terapias, y también hacen el diagnóstico con ellos, que los ayuda también a un bajo costo. O sea, menor costo que la parte privada. Eso significa que el Estado está garantizando la atención de los niños con esta condición en todo el país, o eso es en algunos sitios nada más.
Bueno, por ejemplo, en Santo Domingo tenemos dos CAI. En San Juan de la Maguana tenemos otro, y aquí en Santiago tenemos otro. Entonces, dependiendo de dónde viva la familia, pues entonces él puede dirigirse a uno de estos CAI. Entonces, en el este no hay. En el este no hay, entonces. No. Ok. Y una cosa que es preocupante, ¿qué significa? ¿Hay algún tipo de seguimiento con los niños que tienen esa condición y las familias, por ejemplo, que no le dan atención? ¿Cómo así? O sea, yo me imagino, conociendo el nivel de desarrollo de nuestro país, que habrá madres y padres que un niño en esa condición no le dan atención, o sea, no lo someten a esas evaluaciones que tú has mencionado, que son necesarias, imprescindibles en estos casos. Bueno, exacto. Si el papá ya, no decide buscar esa ayuda o ver que tiene su hijo, o sea, nadie va a saber que el niño necesita esas atenciones, porque el padre es la persona que tiene que buscar esa ayuda. Cuando comienza a ver esas ciertas conductas que le llaman la atención y que tal vez dice, wow, pero yo soy vecino y no tiene esta conducta, o yo veo que mi hijo se tapa los oídos, o yo veo que mi hijo se queda fijamente viendo a un lugar, o veo que tengo selectividad alimentaria. Eso es que tal vez como una comida específica, o tal vez como unas comidas crocantes, o unas comidas o puré, o tal vez ni siquiera como. Tal vez lo llamo por su nombre y no me escucha, que pasa muchísimo eso. Llamamos Juan, y Juan nada que escucha. Y si le decimos, Juan, ven, ahí pues Juan viene, porque responde al mandato de ven. Entonces, ya a la hora que yo estoy viendo estas conductas, que digo, ven acá, pero estas conductas tal vez no son las que yo estoy acostumbrado a ver a esta edad. Entonces yo debería pues buscar ayuda, pero el papá que en ese caso no busca ayuda, pues entonces el gobierno sí que no se puede hacer a cargo de eso, porque va a desconocer de ese ser humano que tiene. Y entonces, ¿qué pasa con un individuo que no se le dé la debida atención? Bueno, lamentablemente pues tenemos que no va a tener una evolución como debería tenerla, porque cuando comenzamos esas terapias a una edad temprana, pues vamos a tener una evolución mucho más efectiva y mucho más, vamos a decir, la podemos ver más rápido. Entonces, cuando estos chicos pues no se le dan estas terapias, realmente se quedan estancados en esas conductas que salen a relucir. Entonces, ¿qué suelen hacer esos papás? Algo que tal vez no es muy bueno, pero que no los sacan a socializar con los demás, que lo dejan trancado en la casa, o lo del mundo, y son cosas que yo como evaluadora le mando a hacer a los padres que lo hagan. O sea, un chico con autismo, yo debo sacarlo de su zona de confort. Yo debo llevarlo a una escuela, que siempre soy pro escuela, porque a la hora que yo estoy en la escuela, yo estoy interactuando con más niños. Yo estoy aprendiendo de otros niños que tienen habilidades mejores que yo. También llevarlo a los parques. En los parques yo aprendo a jugar, yo aprendo a interactuar, yo aprendo a esperar. Entonces, estos papás que no, vamos a decir, no se dan cuenta, o tal vez no deciden buscar esa ayuda, pues lo que hacen es que encierran a esos chicos y no le dan esa libertad, pues para no salir con el niño, o para no exponerlo, para no pasar vergüenza, que muchos padres lo dicen. Dicen, yo prefiero no salir, porque cuando yo salgo, lo que me mira mal al niño, o me dicen que yo no sé criar al niño, o que es un malcriado, pero realmente no se están dando cuenta que realmente el niño tiene una condición, y por su condición entonces él se le dificulta adaptarse a esos distintos cambios o a esos distintos lugares. ¿Dónde debe ser evidenciados los primeros, esos síntomas que tú manifestaste hace un rato? ¿Se debe ser en la casa del padre, la madre?
debe ser en su centro de atención, sea el maternal, yo no sé cómo, todos esos centros especializados que nosotros tenemos para los niños. Bueno, no, el niño comienza a presentar los síntomas en cualquier lugar. Casi siempre comienza o en la casa o en la escuela. Pero probablemente a veces, yo también parto del asunto de la formación de los padres, muchos padres no se darán cuenta. Y sí, en un centro que cuidado de niños, sí, porque hay especialistas de diferentes áreas, ¿no? Exacto. Pero por ejemplo, si el niño todavía, como no ha comenzado a ir a la escuela, eh, en ese caso, pues los papás se dan cuenta. Pero si lo llevan primero a un centro por ejemplo, de estimulación temprana, no es la escuela necesariamente. No, claro, ahí sí se van dando cuenta, claro Sí. que sí, ahí se van dando cuenta de que el niño tal vez no juega con el material como debe jugar, Correcto. o tal vez se aísla de los otros niños, o tal vez lo llama su nombre y no me contesta, o tal vez le cuesta mucho poner atención, o tiene conductas sensoriales como taparse los oídos, que no le gustan ciertos sonidos porque tienden, por ejemplo, a gustarle la música, pero tal vez no a gustarle el sonido del motor. Entonces ya el profesor, en este caso, pues le comenta a mamá, o muchas veces nos pasa que es el papá que se da cuenta y lo lleva al pediatra. Y le dice al pediatra, mira, yo me estoy dando cuenta de que yo lo llamo y él no me responde, o yo me estoy dando cuenta de que yo le doy plátano amarillo hoy y no lo quiere, y no quiere nada que sea blandito, no quiere la avena, que solamente quiere una galleta específica, o se me tapa los oídos, o me camina en punta, ese también es muy visible. Entonces ahí voy al pediatra y el pediatra ayuda mucho y manda a evaluar. Cuando caminan en puntas también puede ser un indicativo de esa condición. Sí, es un indicativo. Obviamente sabemos que el caminar en punta tiene una edad que está dentro de la norma, porque el niño cuando camina en punta está buscando la estabilidad, pero ya cuando es una caminada en punta todo el tiempo, ya cuando voy creciendo hay que tomarlo en cuenta. No solamente por caminar en punta, también tengo el aleteo, o también tengo el movimiento de la cabeza, o la cara, me la pego mucho de un lugar, o no tengo un contacto visual, o hago movimientos repetitivos. Entonces es un conjunto de conductas que al yo evaluarla, pues digo, bueno, aquí hay una posibilidad de que el niño sí tenga alguna condición. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir inmediatamente si diagnostica esta condición en el niño? Bueno, lo primero, tenemos que siempre vamos a descartar algo orgánico. Lo primero que tenemos que descartar es que el niño escucha, porque si el niño no me escucha, eso me puede modificar o tal vez me puede sesgar lo que yo estoy haciendo, porque al yo no escuchar no voy a responder, tal vez voy a hacer algunas conductas que lo puedo confundir. Entonces, luego de que ya yo tengo un diagnóstico, yo comienzo la parte terapéutica. Como le decía ahorita, comenzamos a dar esas ciertas terapias que el niño necesita según su necesidad, y ya los terapeutas que trabajan con esas terapias específicas, ellos coordinan como si fuera unos objetivos de general a específicos. Entonces voy viendo cómo voy a hacer para que el niño lo vaya logrando, que generalmente son con juegos y mandatos, y esto va haciendo que el niño, por ejemplo, vaya aceptando esa parte sensorial, por ejemplo, que si yo no podía tocar algo rugoso, pues mediante las terapias ya yo vaya asimilando esa textura, vaya aceptando esa textura. Pero ¿qué pasa? Es súper importante la parte del papá, o sea, de la parte de los padres. Cuando los padres tienen un diagnóstico, el diagnóstico se le da a los padres, no se le da al niño, porque un niño no va a entender un diagnóstico. Entonces, para mí, yo como persona, utilizo mucho la parte del duelo del diagnóstico.
Cuando yo tengo un papá, que yo le doy su diagnóstico, ningún papá está esperando escuchar que su hijo tiene autismo. Entonces, eso tiene un proceso para que el papá pueda aceptar esa condición. Claro. Porque cuando papá acepta esa condición y comprende que su hijo necesita ese tipo de ayuda, el proceso es más fácil. Así como papá se frustra, esos chicos también se frustran. Porque a la hora que yo no puedo hacer algo, entonces hago una rabieta, o me desespero, o hago llantos. Entonces, ese proceso va a depender mucho de cómo yo lo voy llevando. Cuando papá dice, ok, ya acepté, mi hijo tiene autismo, ya lloré, ya escuché todas las opiniones de los demás, ya busqué información, ya estuve en negación, pero ya entiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? A comenzar esas terapias. Mira, vamos ahora de nuevo a pedir tu anuencia para cumplir con nuestros compromisos de publicidad y regresar al siguiente segmento de Diálogo del Pensamiento. Continúe con nosotros en nuestro programa. Seguimos amigos ahora en Diálogo del Pensamiento. En esta ocasión estamos conversando con Nicole Cantizano, especialista en terapia infanto-juvenil. Nicole, y después, ¿cuál es el especialista al cual debe acudir un padre? Hablaste que en principio cuando se diagnostica, que hay una certeza, o aparecen esos primeros síntomas, los padres normalmente llevan los niños al pediatra. Entonces, después del pediatra, ¿son ustedes los que deben ya tomar caso? Sí, tiene que ir a una persona que esté certificada para poder dar este diagnóstico del autismo, porque no todo el mundo lo está. Para nosotros poder dar ese diagnóstico tenemos que estar certificados en A2, que es la prueba que le dije que diagnosticaba el autismo. También hay otra prueba que se llama CARS, que también lo diagnostica, pero no se usa tanto, se usa más el A2. Entonces, luego de esto, de que ya pues yo tengo el diagnóstico, voy a los especialistas que le dije ahorita, a los especialistas de terapia de habla, terapia ocupacional, terapia de atención temprana, terapia de apoyo psicopedagógico y terapia de conductual. Entonces ya estas personas se encargan, cada quien, de ir trabajando ese enfoque específico que necesita el niño, dependiendo sus necesidades. Porque Es decir, tal vez el niño no necesite, vamos a decir, terapia ocupacional, pero sí necesita terapia de habla y conductual, por decir algo. Entonces, según lo que se va identificando, que eso lo hace el evaluador, ahí entonces el papá llega a donde estos terapeutas. es decir, que en esto tiene que intervenir un equipo multidisciplinario, entonces. Exacto. No es sí, responsabilidad de un solo profesional. No pasa disciplinaria, es así. Mira, y se me ocurre pensar algo. Conocí un caso de unos padres con un niño con esa condición y querían que permaneciera en un colegio estándar. Esto no puede ser, ¿verdad? El niño con esa condición debe ser tratado ya con o sea, entra en juego una educación especial, ¿verdad que sí? Bueno, ¿O no es así? ahí tal vez, yo no sé si colegas míos están muy de acuerdo conmigo, pero yo siempre voy a ser pro colegio estándar o escuela estándar. ¿Por qué? Porque al momento que yo esté con personas que tienen habilidades superiores a las mías, yo voy a tener que imitar y que aprender. Entonces, cuando yo tengo unos chicos con esas dificultades que yo, o tal vez inferiores a las mías, con más necesidad,
me quedo en el mismo círculo. Pero ¿qué pasa? Aquí hablamos mucho de colegios y escuelas inclusivas, Claro, pero realmente no es así. no le abren las puertas. Sí. Dicen que yo puedo coger solamente 2 chicos con autismo, máximo 3, porque entonces no tengo el control en el aula. Entonces, pues estos niños sí tienen que irse a unas escuelas un poco más especializadas en eso. Pero yo siempre voy a decirle a mis pacientes que sí les recomiendo una escuela regular. Pero si hay una resistencia, Nicole, por ejemplo, como lo que nosotros vimos, que los mismos colegios le decían a estos padres, no, es que el niño no puede estar aquí por su condición especial. Y entonces ellos eran lo que tenían una fuerte presión para que sacaran al niño de un colegio estándar. Claro, sí, porque es lo que le digo, como los colegios dicen que son inclusivos, pero realmente al final no llegan a hacerlo, van a tener que hacer lo que el colegio diga o donde lo acepten, porque para tenerlo en la casa es mejor ponerlo tal vez en un lugar donde sí puedan ser aceptados. Y ese lugar donde sí puedan ser aceptados van a ser esas escuelas o colegios, vamos a decir, especiales. Porque no es que ellos no pudiesen, ellos sí pudiesen, pero las escuelas no todas se le abren las puertas. ¿Y qué impacto Entonces, tiene esto en el resto del grupo, por ejemplo? Vamos a ponernos a nosotros como cuando estábamos sentados en el pupitre todavía. Por ejemplo, no puede crearle bullying, no puede crear, por ejemplo, hay un tema también del desarrollo de los programas que tal vez un individuo con esa condición no puede ir al ritmo que van todos los demás alumnos que no tienen esa condición. Esto no impacta realmente en el desarrollo de los programas normales sí, de las claro, escuelas. eso se da mucho, pero nosotros tenemos algo que se llama maestro sombra, que tiende a ser una persona encargada de ese chico que necesita esas asistencias personalizadas. Entonces, el niño dentro de la escuela, por ejemplo, estamos, vamos a decir, eh, en cualquier clase y los niños van escribiendo papá, por decir un ejemplo muy vano realmente. Él todavía está escribiendo la P. Ujú. Entonces, Perfecto. esa profesora sombra lo que hace es que, por ejemplo, saca al niño y le da esa asistencia. Ok. Pero cuando vienen algunos momentos del día o algunas materias donde el niño sí puede estar con los otros chicos, pues él vuelve y se integra. Entonces, pues lo manejamos de esa forma. Se tiende a manejar de esa forma. Y en la educación pública, ¿tenemos nosotros inclusión? ¿Tenemos ese tipo de aceptación de estos chicos con esta condición? Bueno, algunas sí, otras no. Yo Pero al gobierno conozco... no se le justifica eso entonces. Porque vamos a hablar que el sector privado, vamos a aceptárselo finalmente. Tú sabes que nosotros tenemos una cantidad de colegios que aquí que tienen estándares altísimos y eso, bueno, y por eso son negocios, tú ves. Pero en la instrucción pública no debiéramos. Sí, pero sí conozco de algunas que sí lo aceptan y de otras que tal vez le ponen mucho traba a los padres, que es más cuando ellos mismos van donde nosotros y se quejan y dicen, ay, yo fui con el informe, pero me dicen que no puede, que no tienen la estructura o que no tienen los maestros. Y lo mismo que hablábamos ahorita, a veces pues le ponen unas trabas y el chico pues no lo aceptan, pero la idea sería que sí, que pudiesen tener esa inclusión, porque así también los otros niños que tal vez no tengan esa condición pueden aprender de ellos. Ahí se valora mucho el cómo yo soy, el mira, yo no tengo discapacidad, cómo yo puedo ayudar al otro niño para que él tal vez pueda aprender mejor. Y esa empatía también se pudiese madurar de una forma efectiva, que hace esa misma parte del bullying que decías ahorita. Yo puedo crecer con eso, yo puedo ir desarrollándome de qué bien que yo no tengo esta discapacidad, qué pena que este niño tiene que pasar por esto.
Entonces, ese apoyo de que cada uno es diferente, de que cada uno aprende de una manera distinta, sería muy bueno. Si fuera algo inclusivo. ¿Cuáles son las complicaciones que se le presentan a los padres con un niño que tenga esta condición? Bueno, las complicaciones. Como le decía ahorita, para aceptarlo hay que vivir su duelo. Entonces, al yo tener un chico como este, tengo la complicación de la escuela, de que no me lo aceptan. Tengo la complicación de la selectividad alimentaria del niño, que tal vez no me come de todo. Tengo la complicación de que tengo que ver a qué lugares voy, porque tal vez si voy a un centro comercial, las luces, el sonido, el ruido, la acumulación de personas puede desentonar el niño, entonces puede tener una crisis. Tengo que también la situación de que si voy a un carro público hay muchas personas, todo el mundo pegado, el niño no se está tranquilo, no se sienta, entonces tengo que pagar un taxi, pagar un transporte que el niño pues pueda sentirse más cómodo. Tengo también la complicación del control del esfínteres. Hay muchos de estos niños que no controlan el esfínter todavía, entonces son niños grandes que usan pamper porque aún no pueden decir que quieren ir al baño o tal vez que no lo entienden. También tengo la complicación de la parte sensorial, que tal vez no puedo tener un tipo de ropa puesta porque me incomoda en la piel, o tal vez no me gusta tener los zapatos, o tal vez no me gusta estar en un lugar específico, porque el yo estar en un ambiente desconocido también me desregula. Entonces, al momento que yo voy a casa de la abuela, una vez a la semana, ya a las pocas horas me quiero ir para mi zona de confort. Entonces, eso hace que la estabilidad emocional del papá se vaya desequilibrando. Y sobre todo, que se da muchísimo, es los comentarios de los externos. O sea, los comentarios que hacen las personas que no conocen la situación, que no conocen lo que tiene el niño, bombardean a esos padres. Entonces comienzan a tal vez decir que es muchacho más malcriado o que papá es este. Y también se da el caso dentro de la misma familia que comienzan, generalmente eso se da al principio, cuando se da el diagnóstico, entre los mismos padres a decir, que fue de tu lado, que tú tenías un sobrino así. A culparse. A culpar las partes de los dos papás. Pero eso pasa mucho en las etapas del duelo que decía. Entonces, yo voy a estar en un constante tirijala entre mis mismos parientes, y eso también es algo que van a cargar los padres con un chico con autismo. Se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, pero queremos hacerte dos preguntas. Una, primero, ¿es el promedio de vida del autista es normal? ¿Es menor que el promedio de vida de cualquier individuo? No, sí, es igual. Es igual. Sí, es igual. Es Okay. igual porque hacen la vida, podemos tener adultos con autismo. O sea, no tenemos ninguna afección de algún órgano por esa condición. Bueno, generalmente a veces tiene sí algo algo cerebral, Bueno. pero no es, por ejemplo, como el síndrome de Down, que tiende a no llegar, bueno, pues hasta la vejez, por la parte cardíaca y demás. Sí. Pero los chicos con autismo sí que no dicen, no paso de los 20, por decir algo. No. Bueno, ese tema del Down también es un tema que podemos hacerlo en otro programa. ¿Cuál es tu recomendación, Nicole, ya finalmente, a los padres que tienen un niño con esa condición? Bueno, mi recomendación es vivir todas las etapas del duelo. Desde llorar, desde cuestionarse, desde culpabilizar, desde buscar todas las interrogantes, hasta aceptar su diagnóstico. Y luego de buscar ayudas de personas que le van a sumar. Dígase, personas que le van a dar su terapia, personas especializadas para esto, y sobre todo, siempre ver y concentrarse en las habilidades de sus hijos. ¿Por qué? Porque esas habilidades le van a enseñar mucho a los papás.
porque así como ellos aprenden de papá, así los papás aprenden de ellos. Y sobre todo amor. Muchas gracias a Nicole Cantizano. Ella es psicóloga clínica infanto-juvenil y hemos tratado este interesante tema que la Organización de las Naciones Unidas dedica el mes de abril precisamente al autismo. Así que esperamos que el contenido de Diálogo del Pensamiento en el día de hoy haya sido de mucho provecho, porque no hablamos del porcentaje de la población, no sé si tienes ese dato, pero conocemos creo que han ido creciendo los casos de la condición de autismo, y entonces es un asunto al cual no solamente hay que ponerle mucha atención, sino que la sociedad en su conjunto debe sensibilizarse y entender a estos chicos que han nacido con esa condición. Nosotros les invitamos muy cordialmente, amigos, a que estén con nosotros en el próximo programa de Diálogo del Pensamiento. Hasta entonces.